Siguiendo con el tema de fe y ciencia, aquí les dejo un nuevo consejo. No hay que dejarse llevar por el fanatismo ni por las ideologías. Como ya veíamos en el tema anterior, en el punto 4, decíamos que todos los polos eran malos, que tanto el fundamentalismo como el cientificismo no conducían a nada bueno, sino que eran extremos donde lo que nosotros buscamos es un equilibrio entre fe y ciencia. Entonces este tema es una continuidad de aquello. Y lo que quiero decir es que en el fondo la historia de la iglesia, como ya lo veíamos en el primer encuentro, está impregnada por la cultura. Entonces lo que le sucede al ser humano le sucede a la iglesia también. Entonces, en una época en que el ser humano es más cristiano, más católico, que la gente está más consciente de el quehacer de la iglesia, también los científicos en esa época lo eran. Y hoy día en que la cultura está más alejada de Dios, también los científicos se encuentran más alejados de Dios. Entonces es parte del devenir de la cultura. Y también, por supuesto, está impregnado de las ideologías, o sea, de esta forma en que las personas conciben y se relacionan con el mundo. Entonces así nos vamos a dar cuenta que efectivamente hubo una época en que los científicos eran más católicos, o mayor número de científicos eran católicos. Mire, si es cosa de revisar la historia, grandes como Isaac Newton reconocen que el universo no ha podido sino salir del plan de un ser omnisciente y omnipotente. O sea, él reconoce claramente la existencia de un Dios. Volta, que descubrió las nociones básicas de la electricidad, también dice que se confiesa la fe católica, apostólica y romana. Y dice que da gracias a Dios que le ha concedido esta fe en la que tiene el propósito de vivir y de morir. Georges Lemaitre, contemporáneo de Albert Einstein, miren, es impresionante cómo este sacerdote católico y astrofísico nacido en Bélgica expuso la teoría de la explosión de un átomo primogenio o huevo cósmico, que más adelante se llamaría lo que hasta el día de hoy conocemos como la teoría del Big Bang. Georges Lemaitre fue el primero que pensó en que era posible la teoría del Big Bang, que hoy día se entiende como la teoría más cercana a lo que pudo realmente haber pasado en el origen del universo. Y eso lo dijo un sacerdote católico. Gregorio Mendel, monje austriaco, fue quien formuló las leyes básicas de la genética moderna en 1865. Hoy día los principales avances de la medicina están basados en el estudio genético. Y quien sentó las bases de ese estudio genético no fue nada más ni nada menos que un monje católico de Austria. Entonces se pueden dar cuenta ustedes que la Iglesia Católica, con sus personajes, con las personas que pertenecieron a ella, han contribuido profundamente al desarrollo de la ciencia en tremendos aportes. Entonces no pueden estar divorciadas la fe y la ciencia, sino que son temas en los cuales hay unión y hay búsqueda común de la verdad. Miren esta historia. Le sucedió a un joven universitario que viajaba en bus al lado de un venerable anciano que rezaba su rosario. Esto ocurrió en Francia, y el joven se atrevió a preguntarle, ¿pero por qué en vez de rezar el rosario no se dedica a instruirse un poco más? ¿Qué le dijo con eso? Le dijo, oiga usted ignorante, ¿cómo se le ocurre andar rezando? Eso fue lo que le quiso decir. Y le dijo, yo le puedo enviar algún libro para esto. Y el anciano le respondió, le agradecería que me enviara el libro a esta dirección. Y le entregó una tarjeta. Y el joven, cuando miró la tarjeta, leyó el nombre de Louis Pasteur, del Instituto de Ciencias de París, o sea, el científico más reconocido de la época. Louis Pasteur nos regaló lo que hoy día conocemos como la leche pasteurizada, pero además su principal aporte en salud es el desarrollo de las vacunas. Louis Pasteur realmente fue un científico muy importante y él era católico, rezaba el rosario. Louis Pasteur, químico biólogo francés que nació en 1822 y murió en 1895. Pero en el otro polo, ¿sí? Nos encontramos con una época actual donde el ser humano está más alejado de Dios, donde en general en la cultura está más alejada de Dios, y entonces ellos dicen, mira,
los que tienen fe son ignorantes, los que tienen fe no son racionales y nos tratan de empujar hacia un lado muy irracional de entender el mundo. Pero nosotros ya nos damos cuenta de que efectivamente hay gente a las que nosotros llamamos fundamentalistas que están en ese polo donde efectivamente ellos, su fe es un tanto irracional. Nosotros no. Nosotros creemos que es importante que la fe y la razón entren en equilibrio. Bueno, en este polo, hoy día nosotros encontramos científicos como Stephen Hawking, que dice, mira, el universo se creó por las leyes de la matemática, las leyes de la física, por lo tanto, se hace innecesario la existencia de un creador. Miren, Richard Dawkins incluso está tan en contra de la religión que se mandó a fabricar estas poleras que usa, donde dice, religión, juntos podemos encontrar la cura. O sea, mira, cómo hay una eh, em, hay un ataque contra las religiones como si fueran una enfermedad. Entonces, estos extremos nos demuestran que efectivamente son personas que están fanatizadas por un punto de vista, están impregnadas por una ideología. Nosotros no debemos hacerles caso a ninguno de los extremos. Nosotros tenemos que ser capaces de buscar este equilibrio, así como lo hicieron en algún momento los científicos en que efectivamente podían hacer convivir la ciencia y la fe en sus vidas. Nosotros también tenemos que buscar ese espacio donde coexistan la fe y la ciencia. El tema es que estos personajes que son ateos antes de ser científicos, siguen siendo ateos cuando ya son científicos. Entonces, muchas veces la búsqueda científica que ellos hacen está sesgada hacia eh, encontrar fundamentos en contra de Dios, en contra de la religión. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos que caer en ese juego ni tampoco pensar que es nuestra tarea sacarlos de su error. Nosotros no tenemos que entrar en ese juego. Nosotros tenemos que aceptar de la ciencia lo bueno y desechar lo malo. Como decía San Pablo, dice, escudriñadlo todo y conservad lo bueno. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con la ciencia. Tenemos que saber ser capaces de aceptar lo que es bueno y también tenemos que ser capaces de entender de que hay algunos científicos que están en un polo de la ideología y que pretenden hacernos creer que Dios no existe. Eh, Sin embargo, no es nuestro tema luchar con ellos, sino aceptarlos en sus diferencias y nosotros podemos seguir creyendo a nuestra manera. Ahora, también debemos aceptar las críticas contra la Iglesia. No hay que defender lo indefendible porque efectivamente la Iglesia, como ya lo decíamos, hay una época en que se ha visto a sí misma de una manera distinta y que no siempre avanza con la misma velocidad y es necesario hacer un mea culpa y es necesario aceptar que hay épocas en que la Iglesia no ha contribuido sanamente eh, a la buena relación entre la fe y la ciencia, sino más bien ha contribuido al conflicto. Como por ejemplo el juicio de Galileo Galilei y otras tantas historias que ya tendré la posibilidad de compartir con ustedes el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a ver todos los grandes temas de evolución y creacionismo, existencia o no existencia de Dios. Vamos a ver temas de si efectivamente cómo se relaciona la resurrección con la ciencia, ¿ya? Así que todo este camino ha sido de preparación para que lleguemos a ese tema. Me gustaría también saber y que me lo hagan saber si ustedes tienen algunos otros temas de fe y ciencia en los que ustedes han sentido conflicto que a lo mejor podamos estudiar y resolver. Cualquier cosa me lo dejan anotadito y yo lo registro y lo preparamos para que lo podamos discutir. Un fuerte abrazo, que lo pasen bonito esta semana y nos vemos el próximo miércoles.